cuando partimos éramos 8, les digo. Ahora sí, quedamos 5. llega. Sí. Fuimos 9, ¿o no? No, ¿Cómo 9? aparte. Que empezamos a trabajar hace 3 años, un poco motivados por un interés de querer descubrir dentro de la ciudad de Santiago principalmente como ciertos espacios de trabajo donde nosotros creíamos que era interesante entrar y ciertos temas de ciudad que nos empezaron a llamar la atención, en general proyectos que tienen que ver con trabajo con territorio y comunidades. Y también de a poco fuimos entendiendo la memoria de la ciudad de Santiago y entendiendo un poco como cuáles eran los ciertos proyectos o lugares emblemáticos de esta ciudad que le han dado como la forma o el carácter que tiene. Hemos estado constantemente mutando un poco como la manera de trabajar o entender cómo es nuestra operatoria interna, y un poco las direcciones de nuestro proyecto siempre han estado en un estado constante de mutación. En general, nuestros proyectos son autoconstruidos, normalmente son proyectos que tienen que ver con una cierta dinámica de escasos recursos, o a veces tenemos ciertos recursos, pero en general siempre los proyectos los hacemos nosotros mismos estamos ahí, invitamos a otras personas también para realizarlos. Ya ha existido como un proceso en el que hemos ido como tratando de buscar en la ciudad de Santiago, tratamos de involucrarnos con esos lugares, entender cómo es ese territorio, cuáles son esas comunidades y generar proyectos desde ese entendimiento de la memoria. Proyectos que tienen que ver, por un lado, con una fuerte parte como de investigación y también con una pata en la acción y en la intervención. Proyectos. Como que cada proyecto ha sido para nosotros una ocasión de reformularnos como grupo, reformularnos como oficina, posiblemente reformular nuestro lugar de trabajo, porque generalmente nos mudamos a los lugares en los que trabajamos, entonces como que el nomadismo de la oficina es producto de las diferentes ocasiones que se han dado para poder hacer un nuevo proyecto. Y también el nomadismo de la reflexión y de los materiales simbólicos y conceptuales con los que trabajamos. Digo, cada proyecto ha sido la ocasión de quizá reformular algo de los anteriores, pero también de prestar atención a algo que hasta ahora no le habíamos prestado porque la ocasión lo propone. Y entonces así como que creo que nuestra oficina se ha ido complejizando porque cada proyecto nos complejiza como organización porque nos agrega algo que hasta ahora no estaba. Así como vínculos con nuevos actores, relaciones específicas con nuevos territorios y con algunas comunidades que van apareciendo, con las memorias de los lugares, y por lo tanto como que creo que llevamos 3 años de ir reformulando y como haciendo crecer la oficina en espesor de trabajo. Creo que la línea temporal, la línea de nuestro recorrido por la ciudad de Santiago, de los recorridos temáticos o conceptuales que hemos hecho, es la de los proyectos y ocasiones que han podido ser, y han sido ocasiones muy diversas. Y en ese sentido como que no hay una línea discursiva o como o ciertos principios que nos rijan de manera muy estructurada en la predeterminación de los proyectos. Como, en ese sentido, como decía Leo, aprovechamos una serie como de oportunidades que se van generando para ir construyendo discursivamente y contextualmente también el campo de acción. Como que, y en ese sentido cada vez, como decían los chicos, se han ido complejizando un poco esos escenarios, y creo que el momento cúspide que retrata este lugar el proyecto de Speculópolis en Chicago, en donde de alguna manera quisimos empezar a reunir una serie de reflexiones que habíamos estado teniendo como en territorios muy específicos y empezar a construir como este marco reflexivo un poco más amplio, en donde de alguna manera nos permitiera empezar a indagar en problemáticas y en campos de interés que de alguna manera nos sobrepasaban. Entonces fue como un primer arrojo de empezar a unar ciertas piezas y ponerlas a dialogar y empezar a construir como un discurso más transversal en términos históricos y contemporáneos, como de los cambios de paradigma que se estaban empezando a dar, como que de alguna manera fueron como ciertos cuestionamientos también que iniciaron como la dinámica de trabajo colectivo, como entender que habían cosas que teníamos que empezar a prestarle atención, que estaban sucediendo dentro de nuestros pares y como a nivel generacional. El primer proyecto como con el que realmente la idea como de este colectivo nace es como con el proyecto del sitio, que era de ocupar un sitio de EASO que era de esta municipalidad, de la Municipalidad de Providencia,
con un proyecto que era una especie como de ciudad ciudad temporal, como que duraba un año, en el que a través de todo un trabajo de una red de actores comunales y culturales también dentro de Santiago, pretendía construir esta ciudad y invitar a todos estos grupos, que eran desde, no sé, juntas de vecinos, colegios, universidades y gente relacionada con temas de territorio y ciudad, a construir esta ciudad que fuera una especie como de ciudad que reflexionara sobre la manera de construir ciudad contemporáneamente y poner en práctica ciertas como formas de organización en torno como a lo que significa como construir ciudad. Después de ese proyecto del sitio pasamos, para mí viene un proyecto emblemático que es la ocupación, que es cuando estamos instalados en Factoría Italia, en el Centro Cultural 1000 metros cuadrados, y que es un proyecto que realiza esta idea de ciudad ocasional, pero durante 5 días. Como que ahí aparece un momento dado que logramos como que esa idea se transforma, pero ya encapsulada en un espacio de tiempo. Y ahí aparece también un hecho bien notable para mí, que es la sala de prensa, que era un proyecto que autocriticaba el mismo proyecto, como había como un ente interno dentro del proyecto que hacía una crítica como de esta idea de construir ciudad como una ciudad ocasional que duraba una semana más o menos. Y posteriormente pasa otra cosa que llegamos a un punto que nos invitan al YAP, y cuando nos invitan al YAP, que es en el Parque Araucano, que dijimos, pucha, no nos podemos como hacer los tontos con esto, o sea, como acá hay una memoria, hay una historia urbana. Estaba en proceso de demolición, aparte, la última manzana de la Villa San Luis, era claro. como... Entonces como que ahí aparece el tema de la memoria asociada a este espacio, y un poco como la historia de Chile también, porque tiene este lugar que fue un proyecto primero de Frey, de esta especie de ciudad moderna que había con Parque, Ciudad Parque, después el proyecto de Allende con Miguel Launer, que es como esta cosa de este proyecto de vivienda socialista, que era de integración, que luego son erradicados durante la dictadura y instalan a los militares ahí a vivir a suboficiales, y después finalmente lo interesante es que en la democracia es cuando ocurre que sacan a los militares, venden esto, sacan a la gente y hacen este proyecto. El centro de negocios más poderoso de Chile, digo, como torres vidriadas de las principales corporaciones privadas que hay, que manejan no sé, el porcentaje más alto a un nivel peligroso de la economía del país. Entonces, esa es parte fundamental de que eso era la historia de Chile. Sí. En democracia se estaba haciendo eso. Y entonces viene, como les decía, el proyecto del comedor, que es la idea de recuperar la memoria del casino que existió cuando fue la UNCTAD y el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, que era este casino popular con una comida que no existía en Chile en ese momento, cocina internacional, a un precio asequible para todo el mundo, donde se juntaba los políticos, los artistas de la época y también la gente que vivía ahí alrededor, obreros que estaban ahí, entonces que tenía una cosa para nosotros sumamente potente en cuanto como a visión de país, y cuando nos invitan a estar en el comedor nosotros tomamos esa idea porque nos parecía que dentro de la historia de ese edificio era una de las cosas más emblemáticas, y más aún considerando, como hablábamos delante, que el GAM es un edificio que justamente representa la historia de nuestro país, pero ya de una forma radical, o sea, es como el edificio del gobierno socialista, de la cultura, después el edificio de la dictadura, que le genera una imagen, el Diego Portales, que es como esta imagen negativa que todos teníamos de este edificio, y luego cuando se quema en la democracia, se le pone toda esta fachada de acero corten, como un poco como tapando en parte esta historia, y se transforma en este centro cultural ya un poco más comercial también, que tiene tiendas y que tiene como una visión de la cultura un poco más de la elite más alta, y en ese sentido para nosotros era súper interesante estar ahí y como traer a la luz ese otro proyecto, porque era como traer a la luz esa imagen, esa idea de país que se vio totalmente truncada en su momento. Sí, que con nosotros tuvo algo de coincidencia aparte, justo después de hacer el proyecto del YAP es que se daba esta ocasión en GAM. Que nos invitan a hacer algo en el patio central y había que proponer qué, y justo teníamos como este proyecto ahí de la Villa San Luis y toda esta preocupación, y dijimos, bueno, esta historia van de la mano, ¿no? Como son para nosotros han sido, de los lugares que nosotros hemos estado, dos edificios realmente como que cuentan la historia por lo menos de esta ciudad del 75, del 66 en adelante, desde Frey en adelante, así de una manera impecable, digo. Uno puede tener ahí todos los dolores y todas las alegrías también que ha habido. No sé, ahí se hizo el escrutinio del 89, no sé, como... Creo como que ahí se cristaliza como nuestra preocupación, inquietud en cómo ir entendiendo cómo se van superponiendo estos modelos y de qué manera como aparece como una necesidad imperante de ponerlo a dialogar, de ponerlo en crisis, de cuestionarlo.
Y en ese sentido como empiezan a aparecer esta serie como de casos que son los que finalmente terminamos llevando a la Bienal como casos de estudio específicos dentro como del marco general de reflexión. Y que de alguna manera son estos lugares que se visibilizan y que ponen en manifiesto como estas voluntades políticas, económicas y de transformación urbana, que también ponen en cuestión al rol ciudadano, al rol de los arquitectos, al rol de la planificación urbana, cómo todo se va volviendo como bienes de consumo mercantil y componentes como y artefactos de la globalización y etcétera, como y de qué manera como nosotros desde nuestras pequeñas acciones podemos tener cierta incidencia en términos como de reflexión y memoria o de definición de lineamientos de uso de esos espacios también. Entonces son procesos en los que estamos totalmente incluidos y fue para nosotros difícil internalizar que en verdad nuestros proyectos albergaban enormes contradicciones en sus relaciones contextuales y en sus relaciones temporales. Y creo que ahí se van acumulando esas contradicciones. Y en Especulópolis es cuando decimos, bueno, por favor, visibilicemos primero internamente las contradicciones de este transcurso histórico urbano del que somos parte y la ocasión de Chicago convocaba a mirar hasta ese momento en que desde Chicago nos miraron para este lado y dijeron, hagamos un experimento acá, pongamos a prueba unas ideas rarísimas en ese momento histórico, que eran la de Milton Friedman y que nadie las quería aplicar, que Milton Friedman todavía no se las había vendido a nadie y encuentran en Chile la ocasión de aplicarse. Interesante, porque de alguna manera como que fue ir a presentar nuestros conflictos, o sea, nuestros conflictos internos como grupo, nuestros conflictos generacionales, como dentro del contexto nacional, y casi ir a patalear allá, como ir a ampliar la discusión y entender un poco cómo fueron los cambios de dinámica que proporcionaron ciertas bases que nos terminaron instalando en este lugar donde estamos. Y reconociéndonos como actor de esos procesos, digo, como nosotros presentamos en Especulópolis, presentamos 4 casos fundamentales, que era el de Factoría Italia, como la gran fábrica, desde el origen como fábrica Girardi hasta el actual proceso de transformación que está teniendo con la Molière Italia y con la Fundación Mustakis a cargo. El caso de la Villa San Luis y todo el proceso de Nueva Las Condes, el parque, del cual nosotros fuimos participando del YAP, que es un concurso que está ahí como en un rol político muy claro, ¿no? de volver más bonito el espacio y seguir cualificándolo con actividades culturales. El de la UNTA 3 GAM, en el que también habíamos trabajado, y por último el Hospital Ochagavía. Es como que está candente, están los 4 casos en estado presente de transformación abrumadora, totalmente dispuestos a borrar su memoria y totalmente dispuestos a lanzarse en esta visión de progreso que Santiago muchas veces abraza, a contar una nueva historia que no va a guardar ningún tipo de relación con las historias anteriores, ¿no? Y lo que fue interesante ahí que como que el cuestionamiento no era que nosotros tuviésemos como un discurso, una reflexión demasiado acabada o como demasiado específica y clara, entonces en ese sentido, como decía Matías, la idea de lo que llevamos a Chicago fue generar esta serie como aparatos de visibilización, instrumentos que nos permitieran como ir traspasando la información, generando cruces y además como pudiendo dialogar con más gente, o sea, que gente se acercara, que nos preguntara, que pudiera como de alguna manera intervenirlo, creo que ahí fue como un poco el debe que tuvo el proyecto, de qué manera como poder involucrar un poco más a la gente que estaba ahí presente. Como un abanico súper amplio en términos como de ir mostrando como estas transformaciones que habían sufrido a partir como de ciertos poderes que habían intervenido sobre estas figuras representativas como edificaciones personalizadas. Luego teníamos el Parlamento, que de alguna manera era una especie de gran maquetódromo donde poníamos a dialogar estos 4 proyectos a través de los actores, de los sucesos, de ciertos como también aparecen, no sé, ciertos instrumentos como políticos. Era como una especie de conversación histórica entre actores tanto locales como internacionales y estos edificios en distintos momentos, con acontecimientos como demoliciones o incendios o remodelaciones o concursos o inauguraciones. Aparecían muchos, todos estos proyectos se han inaugurado y reinaugurado con distintos significados políticos y era súper interesante como esos nuevos nombres, ¿no? Son todos casos muy difíciles de nombrar, todos tienen por lo menos entre 3 y 12 nombres, ¿no? Como el GAM, ¿cómo se llama? Y depende, si lo mirás históricamente tiene una cantidad de nombres, ¿no?
Y era como una especie como de escenografía que armamos de los casos, o sea, como, era, no sé, imagínate como una serie de maquetas pequeñas con unas frases, digamos, cada uno de los edificios en sus distintos estados históricos, los distintos actores, como... Y que tenía esta posibilidad de reorganizarse. Como una especie de diorama, Y digamos. se podía organizar y vos podías contar la historia de un edificio, o podías contar la historia de la corrupción, o podías contar la historia local o la internacional, o la política o la económica, o el rol de la cultura. Entonces podías alinear todos los acontecimientos culturales. Y tenía otra facultad que fue súper interesante, que era que se podía sacar y te lo podías llevar a otro lado. Entonces eso nos dio pie a otra cosa que en verdad no la teníamos tan pensada, que fue que pudimos empezar a hacer videos de estos muñecos casi que se llevaban a otro lugar. Entonces el primer acto fue llevarlos al Millennium Park enfrente, donde está esta gran obra de Anish Kapoor que refleja, y todo este frente de Chicago alucinante con Mies van der Rohe y un montón de rascacielos y un parque increíble, así como de un nivel de calidad de espacio público envidiable. Ese artefacto con el diario, con las publicaciones diarias que estuvimos sacando, como que nos permitió empezar a hacer ese cruce y esa analogía entre proyectos y acontecimientos que se habían estado dando en Chicago con los proyectos y como con los casos de estudio que estábamos llevando. Y mientras más lo abrimos, más lo exponemos, más afectaciones va a ir recibiendo el mismo proyecto y de alguna manera nos va a ir llevando a lugares reflexivos diferentes que no habíamos previsto, y el proyecto en sí mismo también va a ir mutando y transformándose y como adecuándose también a ciertos contextos específicos. Eso estuvo súper interesante. Sí, de que el proyecto Especulópolis, en esas 2 semanas que iba a estar abierto en la Bienal, que eran las semanas inaugurales aparte, con todo el movimiento que eso genera, con todos los invitados y toda la prensa que hay, sea un organismo vivo, un organismo crítico, no solo de la Bienal, sino crítico de nuestra propia historia de grupo, nuestra propia historia de ciudad, y también de la ciudad de Chicago. Como qué posibilidades había de construir un ámbito crítico que esté vivo y que esté discutiendo en vivo. Y las cosas, nosotros estamos ahí trabajando y las entrevistas o conversaciones se tenían ahí mismo en la oficina, o en el edificio enfrente, o en Cabrini Green, o no sé, en el sur de Chicago también. Y se escribía, se imprimía, se editaba, y se sacaba, se repartía, se pegaba en las paredes.